Hola, sean bienvenidos a Tente Paciencia, el podcast donde podemos hablar de todo y nada a la vez, pero siempre llegando a la gente que realmente lo necesita. Yo soy Adri Villanueva y espero que disfrutes esto tanto como yo. Hola, bienvenidos a Tente Paciencia, tu podcast favorito. Yo soy Adri Villanueva, por si todavía no me conoces, espero que estés muy bien, que la semana pasada haya sido muy buena para ti y si no fue así, ya estamos en una nueva semana, se vienen mejores cosas para ti. Todo depende pues de la manera en que tú quieras ver cada situación de tu vida. Hoy estamos grabando de noche, es la primera vez que grabo de noche y creo que pues vamos a hacer varios intentos así. La verdad es que no hay ruido, los perros no ladran, nada más se escucha el grillito. Por ahí si lo escuchan, pues nada más se escucha ese grillito. A ver si seguimos con esta modalidad porque me gusta esta tranquilidad. Pero bueno, tenía rato pensando en el tema de hoy, en que quería hacerlo, pero no sabía de qué manera abordar el tema. De hecho, era una idea que tenía para los episodios que fueron del mes de mayo. Ahorita van a entender por qué, pero les digo que no sabía cómo abordarlo al 100%. Igual y todavía ahorita no lo sé al 100%, pero sí tengo una idea. Y hoy ya me siento pues con la seguridad de poder grabarlo. Y en algún episodio te hablé sobre el duelo, pero desde la perspectiva de terminar una relación de pareja. Y hoy te lo vengo a hablar pues desde otra perspectiva. Me puse a pensar que con la llegada del COVID se fueron una infinidad de personas. Y yo no lograba entender por qué se iban tan rápido, por qué de manera tan repentina. Veía que mis amigos o algunos conocidos empezaban a perder seres queridos. Y esto en cadena. No era de que, bueno, un mes esto y al siguiente mes pues otra persona. No, realmente era de que semana con semana veía publicaciones de que las personas se iban yendo. Y sinceramente yo no sabía qué palabras decir, no sabía qué hacer para poder hacerlo sentir mejor. Porque si bien en lo que yo llevo de vida, había visto pasar algunas muertes de personas cercanas, pero creo que no había estado consciente jamás de lo que verdaderamente se sentía perder a alguien hasta que me pasó. Me tocó vivir una pérdida muy grande que sinceramente yo no me esperaba en ese momento de la vida. Creo que nadie de mi familia se lo esperaba. Y aquí es en donde te digo que quería hacer este episodio desde mayo, porque justo en mayo mi abuelo cumplió un año de que falleció. Pero siento que en ese tiempo no me sentía muy lista para poder hablarlo. Y hoy sí. Creo que este tipo de dolor no se puede experimentar en cabeza ajena, porque cada uno de nosotros lo vive a su manera. Hay investigaciones que dicen que el tiempo es el que permite a la mayoría de las personas recuperarse de la pérdida si tienen el apoyo de su entorno social. Y que no, pues que aceptar la muerte de alguien cercano puede tomar desde pocos meses hasta un año. En realidad no hay una duración normal, entre comillas, normal de duelo. Y tienes que saber que tampoco vas a pasar por las fases de duelo en orden, porque la mayoría de las personas no pasamos por estas fases de una manera progresiva. Y si tú no sabes cuáles son estas fases, no te preocupes, te las digo. Desde 1969 domina en la psicología la teoría de las 5 fases del duelo. Y estas fueron desarrolladas por una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross. No sé si lo estoy pronunciando bien, solo sé que así se llama. Y ella lo escribió en su libro sobre la muerte y el morir. Así se llama el libro. Y ella presentó este modelo de las 5 etapas que explican cómo se sienten las personas en distintos momentos de su luto y cómo es que las personas actúan. La primera etapa es la etapa de la negación, y esta negación puede amortiguar el golpe de inicio de la muerte de un ser querido y aplazar parte del dolor, pero esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento nos toca chocar con la realidad. La segunda etapa es la de la ira. Y en esta fase son característicos los sentimientos de rabia y resentimiento, y también la búsqueda de responsables, la búsqueda de culpables.
y la ira aparece ante pues esa frustración de que la muerte es irreversible, de que no hay solución posible, y la rabia se proyecta hacia el entorno, hacia otras personas que son allegadas a nosotros. La tercera etapa es la de la negociación, y en esta fase las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o que se puede cambiar el hecho de la muerte. Y aquí es común que existan las preguntas: ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si tal persona no hubiera hecho esto o tal persona hubiera hecho esto? Y también se piensa en estrategias que habrían evitado el resultado final. Si hubiera hecho esto otro, si hubiera hecho esto, muchas preguntas así. La cuarta etapa es la de la depresión, y aquí pues la tristeza profunda y la sensación de vacío son las características de esta fase. Y esto no se refiere a una depresión clínica, no se refiere a un problema de salud mental, sino que es el conjunto de las emociones que están vinculadas a la tristeza natural ante la pérdida de un ser querido. Y algunas personas pueden sentir que no tienen una motivación para continuar viviendo en su día a día sin la persona que murió. Entonces comienzan a aislarse de su entorno. Y la quinta etapa es la de la aceptación. Y una vez que tú logras aceptar la pérdida, pues tú que estás en duelo aprendes a convivir con el dolor emocional en el mundo en el que tu ser querido ya no está. Con el tiempo empiezas a recuperar la capacidad de experimentar la alegría y el placer. Pero ya te lo mencioné, y según los expertos, las personas no pasan necesariamente por todas estas etapas en ese orden específico, o de plano no pasan por las etapas. Así que el duelo se puede manifestar de diferentes maneras y en momentos diferentes para cada persona. No creas que porque a alguien el duelo le duró mucho, así también va a ser para ti. Y mucho menos creas que porque a alguien le duró poco, quiera decir que no siente dolor. La duración de este duelo inicia a las pocas horas del evento y por lo general pues va a desaparecer a los 6 meses o al año. Y cuando los síntomas no desaparecen al final de este lapso de tiempo, o tienes características diferentes a las que se esperan, se puede hablar entonces de un duelo patológico. Yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, ni tengo alguna especialidad en estos temas, pero sabes que a mí no me gusta venir a hablarte sin investigar antes. Así que un duelo patológico se puede presentar de varias maneras. Duelo complicado o no resuelto, que el duelo complicado o no resuelto es aquel en el que se van a dar alteraciones en el curso y la intensidad del duelo. Esto va a ser en exceso o en defecto. El duelo ausente o retardado, en este se produce una negación del fallecimiento con una esperanza del retorno de la persona. Y aquí se padece un cuadro de ansiedad muy intenso y se detiene la evolución del duelo en la primera fase. Duelo inhibido es como una anestesia emocional, y aquí se trata más que nada de que se te imposibilita expresar las manifestaciones de la pérdida. Duelo prolongado o crónico. Esto tiene una persistencia de la sintomatología depresiva y va más allá de los 6 a 12 meses. O sea, si pasaste de un año, aquí el duelo se detiene en la segunda fase. El duelo no resuelto, que es similar al duelo prolongado, este permanece en la persona fijo y ahí más bien la persona se queda como fijada en la persona que falleció y en las circunstancias que rodearon su muerte, y no puede volver a su vida habitual. Y aquí el duelo se detiene entre la segunda y la tercera fase. Y el duelo intensificado se produce pues una intensa reacción emocional y puede ser precoz o se puede mantener en el tiempo. Y el duelo enmascarado se manifiesta clínicamente por síntomas somáticos. Y un último son las reacciones de aniversario, que son dolorosas, pero de una manera normal. Esto va más allá del primer año y se presupone que las reacciones de aniversario no deben conllevar un serio
recrudecimiento de las emociones. Si quieres saber un poquito más de información sobre esto, lo puedes encontrar en el artículo de la doctora Rosa Elena Vargas Solano y se llama Duelo y pérdida. Hay literalmente 13 conjuntos de factores que influyen en el dolor de cualquier persona. Y estos 13 conjuntos se van a combinar para hacer que tu pérdida en particular sea distinta a la de los demás. Incluso puede ser diferente a los demás, pues a los que están en tu propia familia, a los que están en el luto de la misma persona. Y aunque una persona haya muerto, tú y cada una de las personas que están de luto van a vivir pérdidas realmente distintas. Y esto es porque ninguna persona puede tener exactamente la misma relación con la persona que murió. Y es la pérdida de esa relación específica la que se lamenta cuando la persona muere. Además, porque no hay dos personas que traigan a una situación la misma fortaleza y las mismas debilidades, o las mismas experiencias, o el mismo condicionamiento social, o el mismo condicionamiento cultural. Y el duelo de todos va a estar determinado por la naturaleza y el significado de la relación en particular con la persona que murió, de tus características personales y de tu historia de vida, los aspectos específicos de la muerte de tu ser querido, la situación social que te está rodeando, tu estado físico. Y teniendo en cuenta todas las cosas que determinan las reacciones de una persona, vas a darte cuenta por qué no hay absolutamente ninguna manera en que alguien más pueda llorar o lamentarse de la misma manera que tú. Y por esta razón tampoco hay una forma correcta de responder a la pérdida. Si bien hay algunos procesos comunes que las personas deben atravesar para aprender a vivir saludablemente con una pérdida importante, todos la van a abordar de una manera distinta, y es lo que te tiene que quedar claro. Con la muerte de nuestros seres queridos, se va a sufrir mucho más que una simple pérdida. Las pérdidas que conllevan o se desarrollan como consecuencia de la muerte de un ser querido se van a conocer como pérdidas secundarias. Y no son necesariamente secundarios en términos de la importancia que esa persona tiene para ti, solo en términos de que dependen de la muerte de tu ser querido. Las pérdidas secundarias, como cualquier otra pérdida, pueden ser físicas. Por ejemplo, puede ser pues que hubo una casa de tu ser querido que ya no puede ser pagada, entonces se va a perder. O pueden ser pérdidas psicosociales, que es la pérdida de una relación. Y parte del duelo por nuestros seres queridos se va a significar identificar y lamentar las inevitables pérdidas secundarias que se desarrollan como consecuencia de la muerte. Y entre las pérdidas secundarias vas a encontrarte con las pérdidas de los roles que tu ser querido jugó específicamente para ti. Pudo haber sido tu mejor amigo, pudo haber sido tu pareja, pudo haber sido tu hermano, pudo haber sido un compañero de trabajo, pudo haber sido, no sé, cualquier persona, un compañero de viaje. Otra pérdida secundaria es la pérdida de sentido y satisfacción del rol que tú jugaste en la vida de tu ser querido, y la pérdida de todas las esperanzas y sueños que tuviste para y con esa persona. Y es importante destacar que las pérdidas secundarias también pueden ocurrir en lo que se conoce como tu mundo supuesto. Y este va a ser el conjunto único de expectativas, de suposiciones y de creencias que tú tenías sobre la vida, de la forma en que funciona y de algunos asuntos espirituales y la existencia pues de tus seres queridos. Y con la muerte de tu ser querido vas a perder todas esas suposiciones, todas esas creencias, todas esas expectativas que se basaban en que tu ser querido iba a estar vivo. Y aquí se nos vienen muchas ideas a la mente de que es que esa persona siempre va a estar a mi lado si la necesito, es que esa persona me va a llamar, no sé, en el caso, por ejemplo, de los papás con sus hijos que van a tener hijos, pues esa personita me va a llamar abuelo. Entonces, ahí son varias ideas que tenemos.
y otros elementos más generales, pero que también son muy importantes de tu mundo supuesto, que no van a tener nada que ver con la existencia de tu ser querido, también pueden ser violados por la muerte. Por ejemplo, tu creencia en Dios, tu seguridad en el mundo, tus expectativas sobre que la vida sea predecible y que la vida sea justa. Y estas son pérdidas secundarias que van a ser adicionales. Y con estas tienes que lidiar más allá de la pérdida de esa persona. Y el duelo no significa que solo estarás triste, porque yo creo que eso es un mito, que el duelo afecta solamente a los sentimientos. Porque el duelo es una experiencia que va más allá de los sentimientos. El duelo es una experiencia completa, de persona completa. Y probablemente vas a notar que va a afectar a la mayoría o a todas las áreas de tu vida. Y algunas personas pueden sobrellevarlo mejor en algunas áreas que en otras. Por ejemplo, a lo mejor y puedes controlar esta parte cuando estás en el trabajo, porque ahí estás distraído. Pero cuando llegas a tu casa, tienes mucha dificultad por controlarlo. Pero hay personas que van a tener dificultades en todos los ámbitos de su vida. Y es un mito que la tristeza es la única emoción que vivirás, porque hay muchos otros sentimientos que pueden venir con la pérdida de un ser querido. Y esto puede ser la ansiedad, la impotencia, que te sientas abrumado, que te sientas con miedo, que te sientas con anhelo por ver a esa persona de nuevo, que te sientas con enojo, con impaciencia, con culpa, con depresión, con frustración, con soledad, con sentimientos de irrealidad, con el abandono, con el miedo a volverte loco, incluso con el alivio. Y a veces te puedes sentir desconectado de otras personas con las que has estado cerca anteriormente. Y en otras ocasiones tal vez puedas preguntarte, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve vivir? Y vas a desear morir también. Y estos no son anormales en abstracto. Bueno, si se considera seriamente suicidarse, pues tienes que buscar ayuda profesional. Si consideras suicidarte, realmente no está bien. Ni tampoco correr el riesgo de morir por una enfermedad o lesión que tú mismo te estás provocando. Ahí es donde tienes que buscar ayuda profesional. Y este podcast, créeme que no es ayuda profesional, es solo un poquito de lo que la ayuda profesional puede darte. Y además, puedes esperar que tu comportamiento se vea afectado por un tiempo. Y entre muchas reacciones posibles, puedes ver que a lo mejor y respondes a los demás de manera diferente a como lo hacías antes. Y tu comportamiento va a ser un poquito más desorganizado y a lo mejor vas a tener poco interés en las cosas que anteriormente te preocupaban. Puedes llorar o por otro lado, pues no llorar, no derramar ni una lágrima. A lo mejor vas a tener problemas para dormir, a lo mejor vas a tener cambios en tu apetito, vas a desarrollar problemas temporales en tu funcionamiento personal, en tu funcionamiento social, en tu funcionamiento laboral. Te vas a agotar físicamente o vas a tener síntomas que van a ser por estrés, que van a ser por depresión, que van a ser por ansiedad. En resumen, va a ser la falta de sensación de bienestar. Eso va a ser. Y debes tener en cuenta que la pérdida de un ser querido te va a dejar susceptible a enfermedades y a lesiones. Y como resultado, vas a necesitar estar al pendiente de ti mismo y cuidarte. Y esto va a incluir lo que ya te dije, una atención médica. Y necesitas hacer más para sobrellevar la muerte de tu ser querido que nada más expresar tus sentimientos. Muchas personas van a usar indistintamente los términos de duelo y de luto, pero estos tienen diferentes significados y sus distinciones son las que van a tener implicaciones en ti. El duelo es el proceso de vivir tus reacciones ante tu pérdida y el luto es lo que te va a hacer sobrellevar esa pérdida que tienes en tu vida. Y el luto comienza con la expresión de tus reacciones de duelo. Debe incluir mucho más que esto. Y esto se debe a que simplemente expresar sentimientos no va a lograr lo que se necesita hacer realmente. Que eso es hacer los cambios internos y los cambios externos que son necesarios para poder incorporar esa pérdida a tu vida diaria
y aprender a vivir con ella. Y el luto exige que con el tiempo realices reajustes en tu vida para afrontar y para compensar y para adaptarte a tu pérdida. Y uno de los elementos más fuertes que influyen en el duelo y en el luto es el tipo de muerte que tuvo tu ser querido. Puede ser una muerte repentina y esta va a ser pues imprevista. En la medida que la muerte es repentina e imprevista, vas a tener un tipo de traumatización junto con ese duelo. Y esto viene de que la muerte pues te sorprendió desprevenido y sin preparación. Y este tipo de muerte pues es impactante y angustiante. Y aquí vas a actuar para aumentar los problemas y la angustia que tienes con esta pérdida. Y al mismo tiempo vas a disminuir temporalmente tus capacidades de afrontamiento y de funcionamiento psicológico. Básicamente tienes más con qué lidiar y menos recursos que te van a ayudar a lidiar con esto. Y además, pues la muerte repentina te va a dejar con reacciones emocionales que van a estar intensificadas, porque no hay una oportunidad de decir adiós ni de terminar asuntos emocionales que tienes pendientes con esa persona. Vas a tener una mayor incredulidad, un enfoque en lo que estaba sucediendo en la relación en el momento de la muerte, lo vas a cambiar completamente. Y vas a tener una tendencia a revisar de manera obsesiva los eventos que provocaron tal muerte. Si tú lo que piensas es que la muerte de tu ser querido se pudo haber prevenido, vas a sentir la necesidad de determinar la responsabilidad y de que debes garantizar un castigo apropiado para los que consideras que son culpables. También puede haber sido que la muerte fue por una enfermedad mortal. Y perder a un ser querido de una enfermedad mortal lleva sus propios problemas a su duelo. Y es posible que a lo mejor las personas que han sufrido este tipo de pérdida sufran un tipo especial de traumatización, con la angustia de separación provocada por haber sido testigo de la muerte de su ser querido. Puede haber una traumatización aún mayor si la persona estuvo expuesta a estímulos, pudiendo ser imágenes, olores, sonidos durante la enfermedad, o si se enfrentaron con emociones abrumadoras que son la ansiedad, la culpa, la pena, la depresión, la ira, la impotencia, y también si se enfrentaron a demandas conflictivas, que puede ser cuidar de un ser querido que está muriendo mientras la persona intenta estar al pendiente de los demás miembros de la familia. Y si durante la enfermedad se tuvo el comprensible deseo de que terminara, o si se rezó por el alivio o por el respiro de la persona, después de la muerte a lo mejor te vas a sentir culpable si no aprecias la normalidad que esto tiene de rezar por un respiro. Y la duración, el curso y las demandas específicas de la enfermedad a lo mejor te pudieron haber agotado de una manera psicológica, de una manera social, de una manera física y obviamente también de una manera financiera. Y es posible que a lo mejor y no sepas qué hacer con tu vida ahora que ya no eres el cuidador de esa persona que murió. Y aunque tú estés en duelo y luto de la manera más sana posible, siempre vas a tener una cicatriz emocional que va a marcar la pérdida de tu ser querido, que va a marcar un antes y un después. Y aprender a vivir sanamente con esa cicatriz es lo mejor que puedes esperar. Es lo mejor que se puede esperar de una persona que está en duelo. Al igual que las cicatrices físicas, la cicatriz de la pérdida de un ser querido va a revelar que ha habido una lesión, pero esta no va a tener que interferir con el funcionamiento que tienes actualmente. Y además, al igual que las cicatrices físicas, pues en algunas ocasiones puede haber dolor. Por ejemplo, pues si te caíste, tienes una cicatriz y te sigue doliendo. O si hay frío, a lo mejor y te duele esa herida. Pero en general este tipo de heridas no te va a doler físico, no va a haber un dolor físico y tampoco te va a pulsar. Y la recuperación después de la muerte de tu ser querido pues debe ponerse entre comillas, porque es un término relativo
no se va a significar un cierre definitivo en el que vas a completar tu duelo y que nunca va a volver a salir a la superficie. Porque va a haber muchas ocasiones a lo largo de tu vida en que vas a tener las reacciones que mencioné anteriormente. Y esto debes saber que es apropiado y es esperable. Porque yo creo que un cierre es para cerrar negocios, es para cerrar puertas, es para cerrar cuentas bancarias. No es para una pérdida. No es para una pérdida en donde el corazón y la mente normalmente te reflejan la idea de olvidar a tu ser querido. Y en última instancia, tienes que aprender a vivir con esa pérdida y ajustar tu vida. En consecuencia, es la ausencia de la persona que se ha ido, pero que aún es recordada. Y esto no significa que tú hubieras elegido esta pérdida o que no te hubiera afectado, solo que ya no tienes que luchar contra ella. Tómalo en el sentido de aprender a vivir con él como un hecho que ya pasó, que ya no se puede revertir en tu vida. Y al igual que muchas personas en duelo, tú también puedes determinar que algo bueno salga de esta pérdida. Y esta es otra forma de dar un significado positivo a lo que se ve como un evento negativo. Y ahora, después de un tiempo que pasaron pérdidas en mi vida en el mismo año, la de mi abuelo y un familiar de la misma familia paterna, me di cuenta que hay muchas cosas que me hubiera gustado saber sobre lo que pasa cuando alguien muere, sobre lo que pasa después de que alguien muere y que nadie me dijo, pero te las quiero compartir a ti. Jamás vas a superar la pérdida. Aprendes a vivir con el dolor, pero siempre recordando los buenos momentos. A veces no te va a agradar, a veces no te van a agradar los comentarios que te hagan, pero esos comentarios son los que te tratan de ayudar. Nadie lo hace con el afán de hacerte daño. Este es un poco fuerte, pero puede que tus seres queridos se unan, así como también puede que se desunan, como jamás lo habían hecho antes. No necesitarás que te digan que quienes se marchan se quedan en tu corazón, porque tú lo vas a sentir así siempre. Jamás sabrás qué habría pasado si todo hubiese sido de una manera diferente, pero a veces es mejor que las cosas pasen tal como sucedieron. Nadie te culpa, ni nadie lo hará. Nadie tiene la culpa de que esa persona haya muerto. Es normal que sientas ira o que quieras estar a solas por algunos momentos y tienes todo el derecho a hacerlo, sin dar explicaciones. Después das las explicaciones. Quédate con los momentos que viviste junto a esa persona y deja de enfocarte en si hubiera tenido más tiempo, si hubiera visitado más a esa persona. Quédate con los momentos que viviste. La muerte saca a la luz lo mejor de las personas o lo peor. Y tienes que estar preparado para ambos. Te vas a encontrar con distintas profundidades de amor que jamás habías conocido. Puede que tus prioridades se reordenen y que tus expectativas en la vida cambien. Va a haber veces en que vas a tener más fuerza que antes para lograr tus sueños, porque tienes un motivo de inspiración. No volverás a ser la misma persona de antes, y eso es normal. Aprenderás a vivir desde el corazón y a aprovechar mejor tu tiempo con las personas que más quieres. Eso que se siente como el final de todo, en realidad es un nuevo comienzo. Y jamás olvides que el amor siempre se mantiene intacto, incluso después de la muerte. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado.
Ya sabes que si fue así o conoces a alguien que pueda ayudarle, pues tú me ayudarías muchísimo compartiéndolo, suscribiéndote o dándole al botoncito de seguir. Te quiero dejar con una frase que se me quedó para siempre en mí, que me dijo mi abuelo en las últimas pláticas que tuvimos, que yo no sabía que eran las últimas, pero él me decía que controlara mi mente, controlara lo que mis ojos querían ver, controlara lo que salía de mi boca, que controlara lo que mis oídos querían escuchar. Pero lo más importante es que tuviera paz en mi corazón. Te mando un abrazo enorme y recuerda, tente paciencia.